Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. En nombre de nuestro presidente, el doctor Guillermo García Pinto, les manda un caluroso saludo, nuestro presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, no sin antes recordarles a todos ustedes que tenemos del 27 de abril al 1 de mayo del 2024 nuestro 69º Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia, para que los que todavía no se han inscrito, se inscriban. Así que damos las gracias además a P&G por esta invitación que cordialmente nos hizo a este Museo Interactivo del Dolor, el cual fue una experiencia formidable. Buenas noches y empezamos. Damos paso al doctor Federico Cisneros, por favor. Sí, muy buenas noches. Vamos a dar paso a la lectura del acta anterior. Es el acta de la primera sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el día 7 de febrero del 2024. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la primera sesión reglamentaria correspondiente al bienio 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 390 asistentes, bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 10ª sesión reglamentaria realizada el 1 de noviembre del 2023, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, dio las palabras de bienvenida y a su vez presentó a los panelistas de la sesión coordinada por el doctor Efraín Farías Cisneros, titular del capítulo de alta especialidad de mano y muñeca. El doctor Farías Cisneros dio una breve introducción sobre el panel del foro de técnicas quirúrgicas frecuentes en cirugía de mano. Posteriormente, a la presentación de los temas de los panelistas que participaron con mucho éxito, a las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar a través del canal de internet en el que estamos. Y muchísimas gracias. Damos paso a los avisos por la doctora Frida. Gracias, doctor Federico Cisneros. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se mantienen las actividades de forma normal en el horario habitual. Se recomienda, en general, se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver sus necesidades. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio, de su hogar, o también acceda a través de la liga https://plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas de manera presencial en nuestras instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en el mes de febrero del año en curso. El Colegio Mexicano de Ortopedia les invita a participar en la convocatoria para ocupar el cargo de presidente del comité organizador del 71º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México 2026. En cumplimiento al artículo 18 de nuestro estatuto, inciso 18.2, se hace atenta invitación a todos aquellos miembros colegiados que reúnan los requisitos y que tengan interés en ocupar el cargo de presidente del comité organizador del 71º Congreso Nacional de Ortopedia en la Ciudad de México 2026, para que hagan llegar su carta de intención a esta presidencia antes del viernes 15 de marzo de 2024. La elección del presidente del comité organizador del 71º Congreso 2026 se llevará a cabo en la sesión de negocios de nuestro próximo Congreso, el día miércoles 1 de mayo del 2024 a las 14:15 horas en el Salón Tolteca 1 del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México. Para pronta referencia se enlistan los requisitos. 1. Ser asociado titular activo con una antigüedad mínima de 8 años en esta categoría. 2. Haber desempeñado satisfactoriamente
un cargo dentro de algún consejo directivo del colegio o haber sido coordinador de un capítulo de alta especialidad. 3. Tener su certificación vigente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC. 4. Radicar en el área metropolitana. Y 5. Haber asistido como mínimo a un 50% de las sesiones reglamentarias del colegio que se hayan celebrado en los 2 años previos a la elección o nombramiento, y haber asistido al Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México y al Congreso Nacional de Ortopedia, realizado también previamente a su elección o nombramiento. Realizamos con gran éxito nuestro segundo Congreso de Médicos Generales, llevado a cabo del 22 al 24 de febrero en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes, y de manera virtual del 23 de febrero al 2 de marzo. Ambas modalidades contaron con el aval del CONAMEGI. Les invitamos a participar en la sesión del Colegio de Alta Especialidad en Columna, a realizarse el viernes 22 de marzo a las 20 horas en las instalaciones de nuestra sede. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la app del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos en el colegio. Por favor, pasan a recogerlos en un horario de atención de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 18 horas. Agradecemos la invitación de P&G al Museo Inmersivo del Dolor, motivo por el cual esta sesión se desarrollará de manera 100% virtual y presencial para asistentes que se inscribieron a la visita guiada a través del área de atención a socios del Colegio Mexicano de Ortopedia. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología atentamente le invita y convoca a su tercera sesión reglamentaria 2024, que tendrá verificativo el miércoles 3 de abril a las 20 horas, la cual se realiza de forma virtual y podrán seguirla desde la página web www.colegiocmo.com.mx. Con un alcance a nivel nacional, la asistencia se tomará a través de la plataforma. Esta sesión se transmitirá desde la ciudad de Querétaro con la coordinación del Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro, de tal forma que los médicos ortopedistas de la localidad podrán asistir de manera presencial al Hotel Holiday Inn Querétaro, centro histórico, en el Salón Acueducto. A continuación, le cedemos la palabra a nuestro gran amigo, el doctor Marco Rafael Villanueva Sámano, titular del Colegio de Desarrollo Académico de Dolor, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel foro Temas selectos en el manejo del dolor. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por permitirnos hablar con ustedes un poquito acerca del dolor y justamente haciendo uso del Museo Inmersivo de Dolor, donde viene muy al caso lo que vamos a estar platicando. Vamos a hacer una sesión de 3 presentaciones. La primera con mi amigo Pedro Antonio Bravo, que fue cofundador del capítulo de dolor. A mí me parece muy importante reconocer la historia y que hayan tenido la visión de incorporar el tema del dolor a el Colegio de Ortopedia. Entonces, para mí es un honor y es un placer escuchar toda la experiencia que nos va a platicar acerca del manejo de dolor.
Luego nos va a platicar la doctora María Fernanda Arboleda, que también tuve el gusto de conocer gracias a estar en este rollo del dolor. Ella es algóloga y hizo la especialidad de anestesia y luego la subespecialidad de algología en México. Y luego se fue a Canadá a hacer una maestría en lo que es el manejo del cannabis, que ahora está pegando muy fuerte. Es un tema muy interesante que se viene, y que ahorita hay muchos mitos, realidades, hay cosas que están en la penumbra. Entonces es un buen momento para conocer cuál es el estado del arte al respecto. Y al final, bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que más me ha interesado en este tema del dolor relacionado al dolor en ortopedia. Sin más preámbulos, empezamos con el doctor Pedro Antonio Bravo, que nos va a platicar acerca de lo que es el síntoma del dolor, ¿verdad? Lo maravilloso del síntoma del dolor. Ese valioso aliado. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, Marco, muchas gracias por haberme invitado a participar en este simposio acerca del problema de dolor. Inicialmente me habías preguntado quiénes habían sido los fundadores del Comité de Dolor, y recordemos de que el fundador fue el doctor Octavio Sierra, el doctor Enrique Chicharro y un servidor. Yo te solicité en ese momento que los invitaras para que participáramos y entre todos hablar de un tema cada quien, pero por alguna circunstancia hubo algún cambio. Entonces, vamos a ver, pero hay una diapositiva antes de esta, ¿no? Hay una diapositiva, bueno. El tema de que nosotros vamos a tratar es el dolor, ese valioso aliado, que mucha gente no le entiende qué es lo que quiere decir que un síntoma tan molesto sea un valioso aliado para la salud de la persona que lo sufre. Nosotros debemos de recordar que en este capítulo de dolor, la sociedad y que es ahora Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, se fundó en 1979. Nada más para que tengamos un diferendo, vemos que la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, de la cual también soy participante, se fundó 3 años después, o sea que nos adelantamos. Ahora, ¿cuál era el objetivo de que nosotros hiciéramos un comité de dolor dentro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia? Pues definitivamente nosotros lo que quisimos hacer, Pedro Antonio Bravo Bernabé, Enrique Chicharro Serra y Octavio Sierra Martínez, que quiero mencionarles que los 3 teníamos el mismo valor, pero todo era por letra del primer apellido. Entonces los Sierra pusieron hasta el final. Mi querida Tere, ¿cómo estás? Bueno, una cosa que es importante es que fundamos esto basados en que, por ejemplo, la experiencia que ellos habían tenido y que nosotros habíamos tenido, donde era el ejercicio profesional para formarnos, es que el dolor se manejaba mal, se manejaba y se estudiaba mal, y que en muchas ocasiones llegaba el paciente y lo primero que hacían era darle un medicamento en vez de hacer un estudio. Y entonces esto es lo que modifica definitivamente y lo que hace que fundemos el Comité del Dolor. Vamos a ver que desde el amanecer de la existencia del hombre en la Tierra, nosotros tenemos 2 modelos que seguir para ver si es de que nosotros vamos a entender el dolor desde sus inicios. Si descendemos del Pithecanthropus erectus, nosotros al modificar la postura y estar en bipedestación, empezamos a tener el problema que vimos al final en este ruidoso paseo que nos dieron, de que la columna es la más frecuente de molestias de sintomatología, ¿sí? Y que definitivamente debemos de ver una cosa que es importante. La sintomatología del dolor lumbar es fácil de diagnosticar y fácil
de tratar si es de que el paciente es bien estudiado. Ahora, la otra tendencia que nosotros tenemos es la semblanza bíblica. Y en la semblanza bíblica nosotros vemos el ciberfruto prohibido. Y donde Adán, que era muy ingenuo, le pregunta a Eva, ¿cómo? Esta manzana es un virus que puede hacer que se colapse todo el sistema. Y como ustedes ven, estamos en tiempo de mujeres, pero el tiempo de mujeres es de Adán y Eva, porque Eva, muy inteligente que era, ya había tenido una plática con el Señor Dios y le dijo, no, es al revés, cometiendo el delito, el sistema da inicio. Dios nos necesita para conocer a fondo su propio programa. ¿Alguno de ustedes ha leído a Saramago la novela Caín? Bueno, pues ahí está. Eso es lo que Dios, el Señor Dios estaba ya esperando, porque ya sabía que iba a haber un pecado original. Porque Adán y Eva, más las terminaciones nerviosas sensitivas diseminadas en todo el cuerpo, que es un biotransductor de placer, no solo de dolor, sino de sensibilidad placentera, pues lógicamente, más pecado original, el nociceptor de que apareció dolor, y esta es la segunda parte. Después de que hicieron el pecado original, Eva se manifestaba muy contenta cuando decía, oh Adán. Entonces, la semblanza bíblica de parirás tus hijos con dolor y envejecerás, en la realidad ya no se hace, ya los partos se hacen sin dolor, son analgésicos, y envejecer ya no se puede envejecer porque la gente usa más cosméticos que medicamentos. Esa es una cosa importante. Entonces, el dolor, afortunadamente, el Señor Dios nos dejó con unos receptores periféricos, y esos receptores periféricos fueron definidos un sistema sumamente complejo, que es el producto de la evolución geno-inmunohistoquímica, y que además de otros receptores no específicos sustituyen, suplen o se suman a los específicos por ser el dolor. Y vean ustedes, es un sentido vital, un sentido de vida. De todos los sentidos que tenemos, pueden ustedes quitar los otros 4 sentidos de que nosotros oímos, la vista, el oído, el olfato y el gusto, y definitivamente la gente puede vivir muchos años. Pero si le quitan ustedes el sentido del dolor, entonces vamos a tener una serie de problemas, porque los receptores centrales contribuyen a la transmisión de dolor y activan mecanismos de atención que despiertan o producen reacciones emocionales y autónomas a través de su entrada a las estructuras límbicas. Y una vez pasado el tálamo medio, la amígdala y el hipotálamo, por eso dicen que ¿qué duele? No te duele el cuerpo, te duele el cerebro, porque en el cerebro está la imagen de donde se representa. Y esto porque tiene una serie de receptores que son nociceptores, termorreceptores, mecanorreceptores y quimioreceptores. O sea, todo esto llega y viene desde el estímulo doloroso y sale inmediatamente por la médula espinal hasta llegar a una zona de sensación dolorosa donde se refleja y donde se interpreta el dolor. Esto es algo que definitivamente nosotros debemos de hacer. Lo conducen respuestas a dolor, fibras conductoras de dolor, que es instantáneo. En cuanto ustedes sienten el Picasso, lo retiran. ¿Por qué? Porque tienen fibras de conducción rapidísima y mielinizadas. Este es el ejemplo de ese dolor valioso aliado de la salud, porque si es de que no tuviéramos la sensación de retirar ante una agresión, destruiría definitivamente parte del organismo que no debe de presentarse. Entonces, los centros de memoria, la nocicepción genera cambios a nivel celular en producción de neurotransmisores que cambian la sensibilidad sináptica si el fenómeno doloroso se prolonga. Y esto ocurre como parte de un proceso de memoria que genera un papel muy importante en el desarrollo de memoria celular al dolor. Vías efectoras de respuesta variable, que el sistema nervioso responde en forma variable, depende de causas e instantes en que ocurre el evento, y es determinante la integridad del sistema para que se produzca en forma fisiológica. Esto da lugar a percepción del dolor, o sea que la gente siente dolor. Si es de que esto tenemos el problema que no hay dolor, la ausencia de dolor es incompatible con la preservación de la especie, definitivamente. La función principal de sensibilidad al dolor y de sus sistemas moduladores es la protección corporal hacia algún daño.
La ausencia del dolor incompatible con la preservación de la especie. Y el dolor agudo es un aviso temporal que desaparece rápidamente. Esto tenemos que tomar en consideración. El dolor agudo es fácil muchas veces de interpretar por qué, cuándo y qué es lo que le pasa al paciente y qué es lo que nosotros podemos hacer. Es un aviso temporal que desaparece rápidamente si el daño sana o persiste hasta que el proceso de curación se completa. Entonces nosotros vamos a retirar de la lesión, la injuria de la lesión, para evitar de que se arme todo ese movimiento que ya mencionamos. Los mecanismos modulares de nocicepción, y recordar que el esqueleto humano no está libre de esta sensibilidad, porque el esqueleto, el hueso en sí, por sí mismo, no tiene una manifestación, pero el periósteo, ustedes nada más vean aquellos pacientes que tienen una infección y que va a romper el periósteo, una osteomielitis, una infección, es un dolor intenso, definitivamente incoercible. Y esto se refleja en el cerebro. Dolor musculoesquelético, dolor somático en estructuras superficiales o profundas que nosotros tenemos desde la piel, tejido graso, fascias, músculos, tendones, ligamentos, bursas y fibrocartílagos. El dolor, por lo mismo, es producto de la evolución genio-inmunohistoquímica, un sentido vital, y es el único vital de los sentidos. Podemos vivir sin los otros cuatro, pero sin este no. Es una experiencia, eso es algo que es importante, porque de repente, aunque yo soy miembro de la MED, tú eres miembro de la MED, te formaste en el Instituto de Nutrición. Bueno, yo tuve el honor de ser invitado por el doctor Uriah Guevara para dar plática con los médicos de que estaban, por lo general anestesiólogos, porque ellos no sabían cuáles eran lo que se iban a encontrar, qué sorpresas de músculo esquelético. Y las pláticas eran a las 6 de la mañana, no sé si te tocó aquí alguna plática con nosotros. Y recordar de que esto, de ahí para adelante, hay una serie de discusiones entre los algiólogos, yo le digo dialgias porque sí, así se deben de ser, y no algólogos, porque si son algólogos uno puede pensar que es por otra parte del cuerpo. Entonces es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada con daño tisular corporal, actual, real o potencial, y descrito en términos del daño. El dolor no es una enfermedad, porque esa es otra de las cosas, ni el dolor agudo ni el dolor crónico, si nosotros vamos a estudiar profundamente, es un síntoma, y es un síntoma que son, como dijo Hipócrates, los síntomas son defensas naturales del cuerpo, llamadas enfermedades, pero en realidad son la curación de las enfermedades. El síntoma, dolor, es de cualquier enfermedad, de cualquier lesión, de cualquier aparato o sistema, de cualquier edad, el más frecuente, el más consultado de cualquier servicio. Y es muy importante que nosotros recordemos como gente sensible, y más lo sensible que somos los médicos, ver a un niño llorar por dolor, ¿qué cosa más triste? Pues es más triste ver a un viejo llorar por dolor, porque como dicen, los hombres no lloran, pues ¿cómo no vamos a llorar? A la hora que les duele, les sale todo, eso es definitivo. Recordar que hay algo que es muy importante, miren, en los niños, muchas veces se pensó que el neonato no tenía dolor, y desgraciadamente yo ejercí la cirugía general antes de ser médico cirujano ortopedista, y ejercí la medicina general. Cuando me llegaban los niños que querían hacerse la circuncisión, hacíamos la circuncisión sin una anestesia, sin un sedante, sin nada. Y el niño lloraba y todos decían, pues es un niño chillón, ¿no? Duele como la madre, porque a mí la circuncisión me la hicieron ya muy grande. Entonces, esto es algo que ya cambió. Entonces, recordemos que el dolor, su ausencia es incompatible con tejidos sanos, y aquí tienen ustedes las enfermedades que pueden dar. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver un niño con estas características, ausencia o indiferencia congénita al dolor.
son niños que tienen una pérdida de sensibilidad propioceptiva, una pérdida de sensibilidad térmica a dolor, y el paciente analiza la naturaleza de sensación, o sea, él siente que lo tocan, pero no siente la quemadura, no siente... Yo tuve oportunidad de ver uno con el doctor Antonio Redón en pediatría del hospital conjunto al Hospital General, y definitivamente la niña se quemó el brazo porque metió la mano para sacar algo con un cucharón, y cuando salió toda quemada de la mano. Entonces tienen una gran cantidad de problemas porque tienen lesiones fisiarias, osteonecrosis, asépticas, artropatías neuropáticas. Y otro de los problemas que es importante que se ve en el niño, que lo tuve la oportunidad de ver en el Hospital General de México, una enfermedad de un síndrome de Lesch-Nyhan. Y el síndrome de Lesch-Nyhan en los niños es una hiperuricemia con deficiencia enzimática de fosforibosiltransferasa, hipojuantina guanina, con retraso mental, corioatetosis, y se automutilan, se quedan sin labios y se quedan sin dedos, en las partes distales de los dedos. Esto es casos de que nosotros tuvimos oportunidad de encontrar. Y luego ya en el adolescente, en el adulto y en el viejo, pues encontramos todas las artropatías neurogénicas de articulación de Charcot, TAVES, artropatía neuropática diabética y artropatía neuropática de la siringomiela y el mielomeningocele. Y artropatías neurogénicas esteroideas úlceromutilantes. Entonces, si es de que estamos ya de acuerdo, el dolor es una función saludable, ¿sí? El micrófono. Y esa función saludable tiene una función muy importante, que hagamos una historia clínica porque es la base del diagnóstico, donde se gesta el diagnóstico y es la clínica, la madre del diagnóstico es la historia clínica. Entonces, por consecuencia, la ausencia clínica es una hipomatremia, y lo que quiere decir en español es una poca madre. Historia clínica, el que no hace clínica es un médico legista. ¿Por qué? Porque ve al médico y al paciente de lejos, y desgraciadamente me ha tocado constatar ahorita a mí, con familia mía, que llevo amigos míos que son médicos, que no la tocan, ya lo ven de lejos. Entonces son médicos legistas, ¿sí? Son médicos de que definitivamente en ningún momento, porque de repente pasa de que el paciente antes de entrar con el médico ya le tomaron la presión, el pulso, la temperatura, pero la exploración no la hacen. Y la exploración en músculo esquelético es muy fácil, es más, la exploración les va a dar a ustedes la escala visual análoga, que no sirve. La escala visual análoga, definitivamente, una vez lo presenté en un congreso en Veracruz, la medición objetiva es midiendo los movimientos con una escuadra, con un goniómetro, midiendo el diámetro, midiendo la profundidad, midiendo todo con números, o sea, la calificación numérica. Porque eso de escala visual análoga, no, hoy me duele como 7 y ayer como 4, ¿no? Eso definitivamente no es científico, no es académico. Entonces, el que no hace clínica es el médico legista. Y ver esto, 23 segundos por consulta es la media de tiempo que dedican los médicos estadounidenses a sus pacientes de primera vez. Esto, desgraciadamente, sucede, y como dice, en vez de un diagnóstico me han dado un presupuesto. Desgraciadamente este es el problema que en la actualidad sucede en todos los hospitales. Va definitivamente en contra de lo normal. Por eso nosotros tenemos que utilizar el principio de Torturíquides, ya se lo saben, ¿no? El principio de Torturíquides es que todo cuerpo humano sumergido en un líquido acaba por confesar. Entonces no es una bolita mágica la que nosotros necesitamos, es una bolita donde nosotros tengamos el líquido cefalorraquídeo para pensar, porque si el dolor está ahí, búsquenlo ahí, búsquenlo, porque el paciente se los va a decir. Clasificar el dolor es importante también, porque de acuerdo a esto es lo que nosotros vamos a encontrar de tratamiento satisfactorio para el paciente. No cambia.
Entonces el dolor agudo es parte del sistema protector de los seres vivos. No cambia la diapositiva. Respetemos al dolor, ese valioso aliado, y pensar que el dolor es un mensaje del más acá para que no te vayas al más allá. Ahora, después del dolor agudo, ¿cuál es el más allá? El dolor crónico. El dolor crónico que definitivamente, por su forma patológica, el dolor no tiene una función biológica. Por el contrario, es una fuerza maléfica. Esto es una exageración por parte de John Bonica, que impone al enfermo, su familia y a la sociedad serios problemas físicos, económicos y psicológicos. John Bonica fue el fundador de la Asociación Internacional de Estudio y Tratamiento del Dolor. Ya vamos a acabar, ¿eh? La etiología que nosotros debemos descartar: congénito, traumático, infeccioso, mecánico postural, inflamatorio, degenerativo y tumoral. Cada una de estas etiologías tiene diferente manifestación y tiene diferente cuadro que se puede graficar de cuándo aparece, cuándo desaparece. Es como la diferencia de la artritis y la artrosis. La artritis duele aunque no se mueva, y la artrosis duele cuando se mueve. Entonces, esto es algo que debemos nosotros de recordar. Debemos de definitivamente quitar que el dolor crónico, que es una pesadilla, con una incapacidad y una limitación funcional muy importante. Les voy a hacer la seña con un dedo para que me lo cambien, porque esto ya no funciona, ¿eh? Y como dice Hipócrates, quitar el dolor es obra divina. Pero una cosa que es muy importante: para quitar el dolor primero tienen que hacer un diagnóstico. Porque la falta o la falla de un tratamiento para algo que no se ha diagnosticado es lo que deja una secuela definitivamente, una escala muy traumática. Eso pueden dejarlo aquí 1 hora, no importa. ¿Sale? Gracias por su paciencia. Muy amables. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro Antonio, por la plática. Sí, efectivamente, es toda una historia del capítulo de dolor en el Colegio de Ortopedia. Le iniciaron, como bien decías tú, el doctor Octavio Sierra, que los invité a los dos, pero nunca tuve éxito con Enrique, con el doctor Enrique Chicharro. Y pues sí, tenemos aquí el gusto y el honor también de tener a Octavio con nosotros, que evidentemente me gustaría que luego tomara la palabra, a ver incluso qué le parece las pláticas del día de hoy. Ok, la siguiente plática es con la doctora María Fernanda Arboleda, y pues ya hacemos la presentación breve, que nos platique su experiencia. Le dije, ¿sabes qué? Danos una plática donde nos digas qué es lo que tú has vivido en precisamente esta inmersión en tu vida que has hecho con el dolor. Así es que le dejo la palabra. A todos, muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por esta oportunidad. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias al doctor Villanueva también por esta maravillosa invitación. Para quienes no me conocen, yo soy María Fernanda Arboleda, soy colombiana mexicana, ya naturalizada mexicana hace muy poco, muy feliz por ello. Soy médica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, anestesióloga y especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, egresada del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, de la Ciudad de México. Y bueno, pues luego de estar entrenándome en el manejo del dolor, en el cual muchos de los que de pronto están viendo esta transmisión y se dedican al manejo del dolor
no me dejarán mentir en que en muchas ocasiones nos podemos llegar a sentir frustrados porque no encontramos las herramientas suficientes para ayudar a nuestros pacientes. Y en esa búsqueda incansable decidí mudarme a Canadá. Estuve en Montreal, en la Universidad de McGill, muchos años dedicada al estudio del manejo intervencionista del dolor, del manejo del dolor a través de otras herramientas. Y bueno, la vida da muchas vueltas y estando en la rotación de la clínica de dolor por cáncer o dolor oncológico, tuve la oportunidad de conocer una herramienta que fue como un parteaguas en mi vida. Cambió, fue antes y después. Y es de ahí que viene un poco el título de esta charla que construimos con Marco, era de qué se trata el poder sentir que hay un amor a primera vista cuando nos encontramos con una herramienta que nos puede ayudar al control del dolor crónico. Fui testigo de cómo esta herramienta, que les voy a comentar más adelante, ha impactado de forma positiva en la vida de miles de pacientes y de forma positiva me refiero a mejorar su calidad de vida principalmente, que es en lo que, en últimas, a lo que queremos llegar cuando tratamos a un paciente con dolor crónico. Actualmente, digamos que después de estar estudiando el tema del dolor, estuve haciendo estudios postdoctorales en investigación en medicinas basadas en cannabinoides, que es de lo cual les voy a hablar más adelante, cannabis medicinal, coloquialmente conocido, y trabajo en una clínica especializada en el manejo del cannabis medicinal que se llama Santé Cannabis en la provincia de Quebec, en Montreal. Hemos visto ya más de 15,000 pacientes para tratamientos con estas medicinas basadas en cannabinoides y ahí hacemos investigación clínica. Yo en este momento trabajo como directora asociada de investigación de la clínica y estoy entre Canadá y México muy enfocada en el manejo de pacientes con dolor crónico. Entonces, sin más preámbulos, quiero que nos enfoquemos en 4 puntos importantes. Como bien lo decía el doctor antes de mi conferencia, volver a las bases del dolor es fundamental. Hay que redefinir al dolor. Ya el doctor nos hizo una muy buena explicación de por qué el dolor es un gran aliado para nuestra existencia, pero quiero ahorita puntualizar algunas cosas que son fundamentales para el médico que va a tener enfrente a un paciente con dolor. ¿Me puedo acercar más acá? Ok, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Súper, gracias. Segundo punto que quiero que hablemos sobre el tratamiento del dolor enfocado en el mecanismo. Si ustedes identifican cuál es el mecanismo por el cual se está generando el dolor en este paciente, les prometo que no van a fallar en el tratamiento. Tercero, voy a hablarles muy brevemente, pues en aras del tiempo, y porque más adelante lo hablaremos en el Congreso en el mes de abril en el World Trade Center. Ahí estaremos hablando mucho más a profundidad de las medicinas basadas en cannabinoides y voy a cerrar resumiendo qué dice la evidencia clínica muy brevemente en cuanto al uso de medicinas basadas en cannabinoides en el manejo del dolor. ¿Listos? Entonces, siempre me gusta empezar con una frase y bueno, hoy que estamos en este museo inmersivo del dolor, ¿quién más que Frida Kahlo para contarnos lo que ella vivió en carne propia, ¿no? Y esta frase me gusta mucho y es que el dolor no es parte de la vida, se puede convertir en la vida misma. Y esto es lo que ven muchos de nuestros pacientes que llegan a la consulta, desesperados, muchas veces frustrados, muchas veces han visitado a N cantidad de especialistas y llegan con la ilusión de que podamos de cierta forma ayudarlos. Volvamos a las bases rápidamente. Sé que ya lo vimos, pero quiero ir a unos puntos específicos. Ya el doctor nos explicaba que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o la IASP, en inglés International Association for the Study of Pain, ha sido muy concisa con las definiciones que nos dan para el dolor. Después de casi 4 décadas, como pueden ver en pantalla, hasta el 2020 vinimos a tener una nueva definición de dolor. Perdón, no sé por qué no se está... El pointer no está funcionando. A ver, ya, perfecto. Me voy a regresar. En 2020 nos dijeron que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. A nadie le gusta tener dolor, entendámoslo de esa forma. Está asociado o es similar a lo asociado con daño tisular real o potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que pensábamos antes que solo si veíamos una lesión, una fractura expuesta, un trauma como tal, entonces ahí sí había dolor, pero si veíamos al paciente perfectamente normal,
no encontramos nada, no, seguramente no le duele, es otra cosa. Hoy sabemos que no necesariamente tenemos que ver una lesión tisular para que hablemos de dolor. ¿Me estoy dando a entender? Si tiene sentido esta definición que nos da la IASP, y por ende, hoy, digamos que vemos que hay definiciones dentro de esa gran definición del 2020 que nos hablan de que el dolor, por ejemplo, es siempre una experiencia personal que está influenciada en diversos grados por funciones biológicas, psicológicas y sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor es sumamente complejo, afecta todas las dimensiones de la vida de un ser humano, relaciones interpersonales, relaciones de pareja, conocemos divorcios por dolor, capacidad para concentrarnos, para trabajar, para dormir. El que no duerme al otro día tiene el dolor más fuerte. Altera nuestras emociones, hace que nos sintamos irritables, nos aislamos cuando tenemos dolor. Es tan complejo el dolor que nos va a producir en últimas o afectar en últimas nuestra capacidad para ser funcionales, nos limita en nuestra funcionalidad y en global afecta nuestra calidad de vida. Por eso es tan importante que cuando veamos o busquemos un tratamiento para el dolor, seamos realistas en que no existe la varita mágica, la agujita mágica, la pastillita mágica, no existe. Cuando hablamos del manejo del dolor tenemos que saber que esto va a implicar un tratamiento complejo, multidisciplinario y multimodal. Entonces, me parece que empezar por esto, por entender lo que significa el dolor, le da sentido a todo lo que hacemos para controlarlo. Si yo entiendo lo que significa el dolor, voy a hacer, digamos, bien las cosas. A veces hacemos hasta lo imposible por mejorar las condiciones de nuestros pacientes, pero en este proceso de querer hacer todo lo posible por ayudar a nuestros pacientes, podemos tener o sentir mucha frustración y podemos tomar decisiones erróneas y direcciones que están lejos de ayudar al paciente. Por eso tenemos que ir con calma y trabajar en equipo siempre. El dolor no es de un solo especialista, somos varios trabajando en conjunto y por eso me encanta que el doctor hace rato hablara de cómo desde la ortopedia también venía la AMET y poder dar esa experiencia desde otra disciplina dentro de la medicina. Ahora, sabemos que si imaginémonos que tenemos un paciente frente a nosotros, llega al consultorio con dolor. Hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer que son fundamentales para que de cierta forma tengamos éxito en el tratamiento de este paciente. La primera pregunta que me tengo que hacer va enfocada hacia la cronología, es decir, ¿hace cuánto tiempo tiene dolor el paciente? Según la IASP, decimos que cuando el dolor se perpetúa en el tiempo por más de 3 meses, eso se llama dolor crónico. Menos de 3 meses es dolor agudo. ¿Suena un poco arbitrario? Sí, porque alguien diría, bueno, si tiene dolor hace 2 meses y 29 días, entonces, pues sí, suena un poco arbitrario, pero es la forma en la cual nos pudimos poner de acuerdo para hablar el mismo idioma. Y entonces es lo primero que yo me tengo que preguntar cuando el paciente llega al consultorio. ¿Hace cuánto tiempo le duele? Cronología. Segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál es la causa de este dolor? ¿Es un dolor oncológico o no oncológico? Porque las cosas van a cambiar en cuanto al tratamiento. Tercera pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo el dolor? Que es lo que vemos acá en pantalla. Y dentro del mecanismo, digamos que vamos a tener diferentes perspectivas. Uno es el mecanismo nociceptivo, que puede ser somático o visceral. 2 va a ser el mecanismo neuropático, que sabemos es neuropático periférico, neuropático central o de mantenimiento simpático, como es el caso del dolor, síndrome doloroso regional complejo, que sabemos que es de mantenimiento simpático, o podemos tener una coexistencia del dolor nociceptivo y neuropático, no se dice dolor mixto, se dice coexistencia de ambos, que puede estar en un mismo paciente. Ahora, ven acá que les pongo esto, dolor nociplástico. ¿Han escuchado hablar del dolor nociplástico? Esta es la definición más reciente que tenemos desde la IASP. Vayan a leer sobre el dolor nociplástico, es realmente fascinante. Es una lesión o una alteración que tenemos a nivel de la nocicepción. Los nociceptores, ¿se acuerdan de la fibromialgia o de la cistitis intersticial? Que nadie sabía dónde ubicarla en este mapa que les estoy mostrando.
hoy existe esta clasificación de dolor nociplástico y es ahí donde se han incluido estos síndromes dolorosos como la fibromialgia, en donde lo que hoy sabemos es que lo más probable es que tengamos una alteración a nivel de la nocicepción. Las pacientes que vienen con fibromialgia a veces o antes se pensaba de, no, pues tiene un trastorno psiquiátrico, está loca, ya nadie sabe qué más hacer con ella. Bueno, hoy tenemos que recordar que sí hay cambios a nivel biomolecular, sí hay cambios que nos están explicando el porqué de la sintomatología que presentan estas pacientes, y digo estas porque generalmente en mujeres. Ya les decía, el dolor crónico es el que persiste en el tiempo por más de 3 meses, como lo mencionábamos, y es fundamental que todos los que estamos aquí conectados sepamos que es muy probable que nos llegue un paciente con dolor a la consulta, porque 1 de cada 10 adultos es diagnosticado con dolor crónico cada año. 8 de cada 10 consultas que llegan a los servicios de urgencias son pacientes con dolor. Entonces, lo más probable es que nos tenga que ocurrir ver un paciente con dolor. Ahora, ya el doctor nos mencionaba un poco acerca de la fisiopatología. Yo quiero recordar que dentro de la fisiopatología, para que desde la lesión llegue hasta la corteza cerebral, hay 4 momentos importantes que ustedes no deben olvidar. Primer momento importante, la transducción. Es el primer momento en el cual vamos a ver que empieza digamos, este caminito del dolor. Luego de la transducción nos vamos hacia la transmisión, vamos a la médula espinal, se decusa, asciende, y antes de que se sienta el dolor, de que lo perciba yo en la corteza, tenemos la modulación a nivel del mesencéfalo, que la modulación hace referencia a cómo los neurotransmisores, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, van a modular ese dolor que al final vamos a sentir a nivel de la corteza. ¿Sí queda claro? Esos 4 momentos son fundamentales, y de hecho los medicamentos que hoy por hoy damos en nuestra práctica clínica buscan apuntarle al tratamiento, a uno de estos momentos. Medicamentos que actúen en la transducción, como los AINE, los anestésicos locales, el paracetamol. Medicamentos que actúen en la transmisión de la señal, como los anestésicos locales, los opioides. En la modulación, y por eso usamos antidepresivos, por ejemplo, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, de noradrenalina, los famosos antidepresivos duales como la duloxetina, venlafaxina, que hoy se utilizan con tanta frecuencia, justamente porque tratamos de actuar en el punto número 3 de ese mapa que les acabo de mostrar, en la modulación del dolor. Está también los antiepilépticos como la gabapentina, pregabalina o gabapentinoides, que también actúan a nivel de la modulación. Y en la percepción pues vienen los opioides como el tramadol, el paracetamol y miren, los cannabinoides, que ya empezamos a ver como una herramienta importante que impacta en la percepción que vamos a tener del dolor a nivel de la corteza cerebral. Entonces, cuando vayamos a ver el tratamiento que vamos a ofrecerle a un paciente que llega al consultorio con dolor, tenemos que ser clarísimos en cuál es el tipo de dolor que tengo. Clasificar al dolor es clave para yo poder lograr esto, y una vez lo he clasificado de forma adecuada, por ejemplo, si sé que este paciente está llegando con un dolor nociceptivo, pues me voy a ir a pensar en este tipo de medicamentos, ¿no? Los AINE, acetaminofeno, paracetamol, opioide. Paciente, por ejemplo, de, no sé, 80 años, dolor en la rodilla, es un dolor nociceptivo, somático, por una osteoartrosis degenerativa de rodilla. Este sería una buena opción de tratamiento, pero si por el contrario estamos ante un paciente que, como está en la derecha de la pantalla, está con un dolor neuropático, un ejemplo, famosísima polineuropatía diabética dolorosa, ¿no? El paciente con diabetes que le arden las manos, los pies. Ahí por favor no apliquemos AINE, ahí por favor no apliquemos paracetamol, no tiene cabida el paracetamol en ese tipo de dolor. Lo que sí tendría cabida, por ejemplo, serían los antidepresivos, como ya decíamos, duales o antidepresivos tricíclicos, los gabapentinoides, sí que tienen cabida en ese tipo de dolor, y los opioides, digamos que tienen una respuesta que es parcial, en un 20 a 40%, que puede contribuir al control del dolor neuropático. Entonces sí me explico de la importancia que tenemos cuando vemos a un paciente de clasificar al dolor de acuerdo a su cronología, su causa y su mecanismo. Si ustedes hacen esto, les prometo que no van a fallar en el tratamiento. Ahora, como les decía, tenemos que tener claridad de que el dolor o el manejo del dolor es un manejo multimodal, y los fármacos o los medicamentos son apenas un pilar, pero
digamos que por eso, hoy por hoy, entramos a combinar diferentes estrategias, no solamente los medicamentos, el manejo intervencionista del dolor, la terapia física, que es fundamental, la terapia psicológica. Hoy sabemos que la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de reprocesamiento del dolor, no sé si han escuchado hablar de esta terapia, es una terapia reciente que nos ha mostrado ser útil. Entonces, todo esto en conjunto hace un excelente equipo. Yo siempre les digo a mis pacientes, hagan de cuenta que tenemos una cajita de herramientas y abrimos esta cajita de herramientas y vamos sacando diferentes estrategias que en conjunto van a ayudar al control del dolor. Una sola cosa se queda corta. Pensar que con los fármacos únicamente vamos a ayudar al control del dolor es incorrecto hoy por hoy. Sabemos que los tratamientos tradicionales pueden, en algunos casos, tener falta de efectos terapéuticos, podemos tener efectos secundarios. Hoy sabemos que hay algunos medicamentos que nos producen somnolencia, estreñimiento, mareo, el caso de los opioides, por ejemplo. Sabemos que hay medicamentos que son parcialmente efectivos y entonces es ahí donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más le puedo ofrecer a mi paciente? Y es ahí donde yo les decía que vino este parteaguas en mi vida cuando descubrí otras herramientas terapéuticas como, por ejemplo, las medicinas basadas en cannabinoides, que hoy sabemos son estrategias que pueden servir en ciertos casos, en ciertos pacientes. Esto no es para cualquiera. Hoy se ha puesto muy de moda el tema del cannabis medicinal, pero hay que hablar con responsabilidad del tema. Y saber que esto no es para cualquiera, ¿no? Que hay indicaciones y contraindicaciones. Y dentro de estas otras opciones terapéuticas, por eso quiero ser muy rápida, sé que el tiempo va volando, pero que conozcan que existen las medicinas basadas en cannabinoides o el cannabis medicinal o la marihuana medicinal, es lo mismo. Básicamente, desde el punto de vista más científico, llamamos cannabis a la planta, por eso hablamos de cannabinoides como parte de la planta. La planta de cannabis, si tuviéramos aquí una planta frente a nosotros y nos la imaginamos, vamos a tener más de 500 compuestos químicos, de los cuales vamos a tener a los cannabinoides, a los terpenos, a los flavonoides, ácidos grasos, entre otros. Y ahí vamos a ver que los cannabinoides pueden ser una herramienta que va a ser útil para el control de síntomas como el dolor, que el doctor bien decía, el dolor es un síntoma que se puede ver beneficiado de tratamiento convencional, y las medicinas basadas en cannabinoides vienen a ser parte del equipo, vienen a ser parte del tratamiento. Los cannabinoides no reemplazan a nadie. Es muy típico hoy que llegue una paciente o un paciente al consultorio diciendo, doctora, vengo a que me ayudes a quitar el dolor. Primero, a quitar el dolor no se quita, se controla, eso hay que aclararlo. Y segundo, vengo porque estoy cansado de tanto químico, ya quiero suspender todos los medicamentos y quiero quedarme con algo natural de una planta, y eso es el cannabis. Discúlpenme que los apachurre su corazón, pero eso no es posible, ¿no? El cannabis medicinal es una herramienta complementaria o adyuvante de las terapias tradicionales. Hoy decimos que no es primera línea de manejo, también es típico, ¿no? ¿Tiene dolor? ¿Hace cuánto tiene dolor? Ah, ok. ¿Y qué le han dado para el dolor? No, nada. Ah, sí, le voy a dar cannabis. No, no es primera línea de manejo. Tenemos que haber explorado primeras líneas de manejo antes de siquiera considerar a los cannabinoides como parte del equipo. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Como les digo, los cannabinoides no reemplazan, complementan a las terapias tradicionales, y recordar que dentro de la planta de cannabis, como les decía, hay más de 500 compuestos químicos. Los dos más importantes, de los cuales les quiero hablar rápidamente, son el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o CBD, que son los cannabinoides que más se han estudiado hoy en seres humanos y son los que utilizamos nosotros en la práctica clínica, por ejemplo en Canadá, donde vamos un poco más avanzados. En América Latina, contarles que Colombia es el país líder en este momento en la prescripción de cannabinoides desde el punto de vista regulatorio. Perú también ha avanzado rápidamente, Argentina lo ha hecho, México está un poco atrás, estamos trabajando en ello. Ahí me ven un poco activista en el Senado, haciendo ciertas lobbies y pláticas para poder lograr que esto sea una realidad para los pacientes mexicanos. Estamos trabajando en ello. Y que hemos visto que el THC, por ejemplo, reduce el dolor crónico. El THC es el que se ha estudiado para dolor crónico neuropático principalmente, no el CBD, el THC. Y nos venden en la calle el CBD como pan caliente y nos dicen que es que el CBD nos va a ayudar para el dolor. No, el CBD es un importante antiinflamatorio, como ven en pantalla, sí, pero no todo lo antiinflamatorio es analgésico, valga aclarar. Y lo antiinflamatorio que se ha estudiado ha sido en modelos preclínicos, en tejido celular, modelos animales que sí han mostrado
cuestiones muy prometedoras, pero todavía nos hace falta dar ese salto a los estudios clínicos en seres humanos, en donde mostremos que el CBD realmente tiene un impacto para el control del dolor. Sí sabemos que el CBD puede ser un importante ansiolítico y obvio, al bajar los niveles de ansiedad, pues de forma indirecta el dolor puede hacer que mejore un poco, pero realmente el que nos confiere el efecto analgésico es el THC. Lo que pasa es que el THC ha sufrido en la historia porque ha sido satanizado de cierta forma. Se ha entendido el THC como el único que nos genera esta sensación de euforia, de bienestar, de placer, de me siento high, del que se está drogando usa THC, pero hay una confusión entre el uso del THC para fines recreativos o uso adulto versus el THC para uso medicinal. Eso lo veremos más adelante cuando nos veamos en abril en el Congreso. Recordarles que existen cannabinoides farmacéuticos y de prescripción y cannabinoides naturales. Dentro de los cannabinoides farmacéuticos o de prescripción, estos 4 son los más importantes. Es súper importante que yo les hable de ellos, porque si ustedes se van a ver la literatura médica relacionada con los cannabinoides, esos 4 son los que se han estudiado en estudios fase 1, 2, 3. La nabilona, por ejemplo, que es el que tienen arriba, no es nueva, la tuvimos en México. En los 80 fue aprobado por la FDA para el manejo de las náuseas y el vómito inducidos por quimioterapia. El dronabinol, que es el segundo, también son THC sintético hecho en el laboratorio. El dronabinol fue aprobado por la FDA en los 90 para el manejo de la falta de apetito, la anorexia en pacientes con VIH, SIDA y cáncer. Los nabiximoles, que es el tercero que tienen en pantalla, el Sativex, aprobado para la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Y el cuarto, el Epidiolex, aprobado por la FDA en el año 2018 para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Sabemos que el CBD puede ayudar en las crisis convulsivas en epilepsias refractarias. Si se dan cuenta, no les he hablado de dolor, porque todavía hoy ninguno de estos tratamientos ha sido estudiado a profundidad y aprobado para el tratamiento del dolor. Seguimos trabajando en ello. Es parte de lo que me tiene hoy aquí, y contarles que si ustedes se van a ver la evidencia clínica, puede hacer que se sientan un poco desilusionados y decepcionados, porque al ver las conclusiones de las revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis, se van a dar cuenta que sí ha habido un sinfín de estudios. En el caso específico del dolor agudo, sí les puedo decir que solo hay 7 estudios que se han hecho en los últimos 40 años, eso no es nada, para hablar de un tratamiento, en donde estudios como este que se publicó en anestesia y analgesia en el año 2019, que trataba de ver si los pacientes que fueron a cirugía de ortopedia tuvieron un mejor control del dolor agudo posoperatorio con cannabinoides. La respuesta aquí fue que los pacientes que recibieron cannabinoides, en el grupo de cannabinoides tuvieron más dolor. Y uno dice, ay, ¿cómo? Calma. Tenemos que estudiar bien a los cannabinoides, y yo les muestro un resumen de la evidencia. Todos los estudios fueron hechos, 1, con THC, con nabilona o dronabinol, que son los medicamentos que les acabo de contar, que es THC sintético. 2, el tamaño de la muestra fue a veces N de 1, las dosis que se utilizaron quizá no fueron las adecuadas, las dosis a veces fueron dosis única. ¿Qué pasaría si diéramos dosis subsecuentes o dosis múltiples? No existen estudios con CBD. ¿Qué pasaría con el efecto antiinflamatorio del CBD en este contexto? O con productos con THC y CBD en una proporción 1:1. Es decir, hay un terreno fértil para estudiar a los cannabinoides en el contexto del dolor agudo. En el contexto del dolor crónico se están haciendo muchas investigaciones. Ustedes se meten a clinicaltrials.gov, que es el lugar donde ustedes van a encontrar estudios que se estén llevando a cabo en la actualidad en lo que ustedes quieran saber. Hoy sabemos que a nivel mundial se llevan a cabo más de 240 estudios clínicos sobre cannabis medicinal, de los cuales 60 son en dolor crónico. El primero que les enmarco aquí es uno que estamos haciendo nosotros en la clínica, en Sante Cannabis, y digamos que desde la clínica hemos buscado entender a los cannabinoides en el manejo del dolor crónico, principalmente ese dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses. Hoy se puso muy de moda, ¿no?, el cannabis para el dolor, y ¡ay, me golpeé! Quiero cannabis, ¿no? Y resulta que, pues, para el dolor agudo ya les expliqué que no hay evidencia. Para el dolor crónico es para lo cual estamos empezando a entender, sobre todo para el dolor crónico neuropático. ¿Qué ejemplos les puedo dar? Polineuropatía diabético-dolorosa, neuralgias del trigémino, neuralgias postherpéticas, radiculopatía lumbarofamosa ciática, etcétera. Esos son los tipos de dolor que más se han estudiado. Síndrome doloroso regional complejo, que digamos que hay que tener mucho cuidado con la evidencia, sacar la lupa. Es crucial que hagamos una interpretación cuidadosa de la evidencia, porque a veces nos dicen que, ay, sí, el cannabis para el dolor crónico, pero ¿qué dolor crónico? ¿Nociceptivo? ¿Neuropático? ¿Nociplástico, que ya veíamos ahora? ¿Somático, visceral? O sea,
para cuál. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en la clínica. Si ustedes se dan cuenta, las guías de dolor neuropático, las guías canadienses ya empiezan a incluir a los cannabinoides como parte de las líneas de tratamiento, ya empiezan a aparecer los cannabinoides, poco a poco vamos a ir viendo cómo ascienden los cannabinoides seguramente en las guías de manejo. Y nosotros en la clínica, por ejemplo, este es un artículo que publicamos el año pasado. En este artículo que está en pantalla quisimos mostrar a través de estudios observacionales. Este es un estudio que llamamos de la evidencia de la vida real o real world evidence, que hoy, digamos, nos aporta muchísimo en la práctica. Mostramos cómo los cannabinoides no solo son efectivos en el manejo del dolor crónico neuropático, también tenemos cohortes de pacientes con dolor crónico nociceptivo, y con coexistencia de ambos y con dolor nociplástico, inclusive pacientes con fibromialgia, en donde sí hay un impacto positivo en el control de síntomas en estas poblaciones. Y el THC es el que se utiliza principalmente para el control del dolor neuropático severo. Les puedo compartir toda esta literatura con muchísimo gusto, el que quiera al final les voy a dejar mi contacto, les puedo compartir este artículo también que publicamos. 5 pasos para prescribir medicinas basadas en cannabinoides, eso también hace parte de lo que hemos desarrollado nosotros como parte de la investigación. El año antepasado publicamos este libro que se llama Cannabinoids and Pain. Este libro lo publicamos con el doctor Samer Narus, que es el expresidente de la Asociación Americana de Anestesia Regional y Dolor, la ASRA, y con él tuve la oportunidad de escribir este libro. Y este capítulo que justamente habla sobre las recomendaciones prácticas para la prescripción de medicinas basadas en cannabinoides, enfocado mucho al manejo del dolor crónico. Y ya con esto cierro, es importante que compartamos las experiencias que hemos, digamos, tenido en otros países. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar esto compartiendo un poco las lecciones que hemos aprendido en Canadá, y esto vale la pena que lo tomemos para los países latinoamericanos que hoy estamos empezando a considerar a los cannabinoides como parte de una herramienta terapéutica. Recuerden, el cannabis no es la panacea, no es la droga milagrosa, no viene a salvarnos, pero sí viene a aportarle al tratamiento del paciente como parte de esa analgesia multimodal que hablábamos ahora, en donde, ojo, porque esto no es para cualquiera, hay que hacer, ya el doctor decía, una historia clínica completa, hay que aterrizarnos en que hoy es cada vez más frecuente que un paciente les llegue a la consulta preguntándoles: doctor, doctora, me compré este frasquito de cannabis, ¿cómo me lo tomo? ¿Qué hago? Lo compré en el metro, lo compré en la página web, lo compré en WhatsApp. Entonces tenemos nosotros que como profesionales de la salud estar preparados. ¿Para qué? Para dar una recomendación informada a nuestros pacientes de cuándo sí y cuándo no vamos a dar medicinas basadas en cannabinoides. Debemos abrir espacios como este, y aplaudo pues que desde el colegio se abran estos espacios y que el capítulo del dolor podamos hablar de ello, de cómo generar educación médica continua. Es fundamental, como hablábamos, la historia clínica, es fundamental aterrizar las expectativas del paciente y de la familia, porque llegan a la consulta pensando que el cannabis los va a curar del cáncer, les va a quitar absolutamente todos los problemas que tienen. Entonces, sí es importante entender por qué y para qué le voy a dar este tipo de tratamiento al paciente, establecer un plan de tratamiento y escoger el producto adecuado. Con estos mensajes los dejo para llevarnos a casa. Primero, acuérdense, la definición del dolor es clave, es posible definir al dolor, y si yo lo defino, reconozco que ese paciente realmente padece de dolor y necesita ayuda. Si se hace una adecuada clasificación del dolor basado en la semiología, que a eso se refería mucho el doctor ahora que hablaba, la semiología del dolor, habrá un tratamiento acertado. Nosotros hablamos de la semiología desde la algología o la algesiología, o como la queramos llamar, la medicina del dolor. Habrá un tratamiento acertado. Es importante reconocer la importancia de la analgesia multimodal, de trabajar en equipo, y reconocer que existen otras estrategias que pueden complementar a las terapias tradicionales, como es el caso de las medicinas basadas en cannabinoides que hablábamos hace rato. Como les decía, en la mayoría de los estudios apoyan el uso del THC para el control del dolor crónico neuropático como un adyuvante. Muchísimas gracias por su atención, espero haber resuelto algunas inquietudes. Gracias, y quienes quieran que les comparta literatura, con todo gusto, aquí les dejo mi correo electrónico, es info@drmaferarboleda.com. En redes sociales les subo todo el tiempo videos, fotos, cursos, estoy como @drmaferarboleda. Y pues nada, no me queda más que agradecer nuevamente al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por esta invitación, al doctor Marco Villanueva por la invitación, y a ustedes pues por estar aquí muy atentos a esta sesión. Gracias.
Bueno, vamos a pasar a la... Bueno, muchas gracias, doctora Arboleda. Muy interesante lo del el cannabis y el THC, aunque ya se habla de medicina cannabinoide en México, el THC está completamente satanizado. Ha sido una bronca tratar de distribuirlo de manera, digamos, legal. Ok, entonces miren, yo tengo nada más 37 años de ortopedista. Entonces, hace 11 años que empecé con esto del capítulo de dolor, había muchas cosas que a mí me sacaban, de mi área. Me sentía yo que no sabía qué estaba pasando. Como decía un maestro nuestro, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, voy a hacer un enfoque un poquito en algo que a mí se me ha hecho un protagonista muy entre escondido y menospreciado. Voy a hablar de factores a considerar en el manejo del dolor complejo. Entonces, si es complejo, es que es un tema complejo realmente. En primer lugar, lo que vamos a hablar es el músculo como protagonista del dolor. Normalmente como ortopedistas a nosotros nos enseñan el hueso, las articulaciones, los ligamentos, hasta incluso los tendones, y el músculo pues como que no nos damos mucha, o no le damos mucha importancia. Entonces, lo he platicado en otras pláticas, pero es la entradita, nada más repasar un poquito lo que ya he estado yo comentando al respecto, y luego ya vamos a empezar a hablar acerca de otras, digamos, intervenciones del músculo, otras cosas que hay que saber. El objetivo de la plática es primero enfocar al músculo como protagonista del dolor, la historia a mí siempre se me hace muy interesante, y en la historia ahorita les voy a platicar algo que me pareció muy interesante acerca de los antecedentes y qué pasa ahora con lo que se le conoce como síndrome de dolor miofacial, en qué estado actual está el diagnóstico del síndrome de dolor miofacial y su relación con otros síndromes dolorosos. El músculo como protagonista pues tiene que ver con que cuando nosotros nos llega a ver un paciente, no nos llega a ver porque él tiene coxartrosis, nos llega a ver porque le duele la cadera. Entonces el dolor es la causa de la mayoría de las búsquedas cuando vienen con nosotros, y nosotros hacemos un diagnóstico, hacemos estudios, hacemos una clínica, tenemos un diagnóstico y proponemos un tratamiento que en algunos casos puede ser una cirugía. Pero ¿qué pasa si después de nuestro tratamiento exitoso el paciente le sigue doliendo? Eso a veces es un dolor de cabeza, es un problema, ¿no? ¿O qué pasa cuando no hay ninguna lesión que justifique el dolor del paciente? O, por ejemplo, en este caso, este paciente pues tiene una lesión en el disco lumbar, pero él lo que tiene es un dolor cervical, ¿no? Entonces, a veces no compagina lo que nosotros estamos encontrando. Y peor aún, me acuerdo cuando llegaban los pacientes y decían, ¿por qué me viene a ver? Me duele todo. Para mí ya empezaba el dolor de cabeza en ese momento. Es un tip, no dejen de revisar el músculo. Los principios básicos, la historia de esto ya es vieja. Desde fines del siglo XIX ya se interesaban en el dolor de origen muscular. Y es bien curioso porque en 1919 ese término ya está en desuso completamente, se le llamó miogelosis, pero resulta que de las pocas veces que se ponían a estudiar piezas de patología en pacientes fallecidos y que tenían sus contracturas musculares, y encontraban que el músculo seguía contracturado incluso después de la muerte. Entonces, a veces relacionamos que el cerebro o los nervios están mandando la orden para que el músculo se contraiga, y resulta que no. Las contracturas musculares son un problema localizado, y se le dieron muchos nombres, algunos de ellos ya en desuso, pero Travel, que es de Travel y Simmons, Travel empezó a publicar muchos estudios y acuñó el término de puntos gatillo y síndrome del dolor miofacial en 1983. En esta segunda edición, que en español salió en el 2000, referían los puntos gatillos como esas bandas o nódulos dolorosos que si estudiamos al paciente le podemos sentir que hay cuerdas o bolas que le reproducen el dolor al paciente, y en el 2000 se decía no hay estudios diagnósticos. Salió una escuela anti-Travel hicimos porque decían, entonces ¿cómo me lo demuestras? No, pues explora a tu paciente. No, pues es que depende de lo que tú opines, y realmente hubo un rechazo hacia pensar que el músculo podía causar realmente tanto dolor.
Ya desde el 2000 se manejaba la teoría de la crisis energética, es muy interesante porque hay una ausencia de los potenciales de acción en los puntos gatillo y encontraron que hay una liberación excesiva de calcio, pero la misma contractura impide que llegue la sangre. Entonces, cuando el músculo necesita más energía, la contractura evita que haya una adecuada irrigación. Eso es ya algo nada nuevo, pero sigue vigente. En esta teoría, entonces, explicaría por qué no hay una sola causa. A veces uno dice, oiga, es que a lo mejor usted es muy estresado. No, pues yo no me estreso, doctor, ya empieza uno. Resulta que hay muchas causas. No solamente es que pueda el paciente estar estresado, sino que haya tenido una pérdida afectiva, que esté preocupado por su mismo dolor, que tenga una personalidad preocupona o que sencillamente trabaje demasiado. Son muchas causas las que se van sumando. Y también ya formados, aunque fuera la génesis, algún mecanismo externo, los puntos gatillo persisten después de la muerte. Yo les digo a mis pacientes, incluso persisten después de la parrilla, porque si ustedes comen una carne muy dura, se están comiendo un punto gatillo. También los medicamentos relajantes, nosotros damos medicamentos relajantes, son importantes los medicamentos relajantes, pero no quitan los puntos gatillo. Normalmente tú das medicamentos como coadyuvantes, pero los puntos gatillo como tal, pues no responden porque el músculo está trabado. En cambio, si uno exprime los músculos, se explicaría por qué se mejoran mucho los puntos gatillo, porque cuando exprimes, destrabas el músculo, pero también permites que entre sangre de nuevo. Y entonces rompes el círculo vicioso. Entonces ahí es donde viene la parte de un tratamiento multidisciplinario, donde en un momento dado la terapia es importantísima para quitar los puntos gatillo. Con respecto a los cambios que han habido, ya en el 2008 empezaban a ver que el ultrasonido, nosotros como ortopedistas siempre el ultrasonido, cuando llegaban los pacientes, yo me acuerdo que decía, sí, se veían puras sombras nada más, como decíamos, ¿no? Pero han mejorado mucho la calidad de imagen, la definición, y los puntos gatillos se pueden ver actualmente. Ya en el 2016 y en el 2017 ya están diciendo, se pueden ver, medir, diagnosticar los puntos gatillo. Y lo que pasa es que no conseguí la foto, pero esos especímenes de patología donde estudiaban las contracturas post-mortem, es tan parecida a la imagen a la que se obtiene en el ultrasonido, porque las fibras al contraerse cambian la orientación, entonces se pierde lo que se llama el patrón fibrilar, que es este que se ve aquí arriba. Este es el patrón fibrilar, se pierde, es una zona de sombras, incluso ahí todavía tiene un poquito de patrón, pero se altera y se puede ver en el ultrasonido. Y también de una manera práctica puede uno apretar y ver que, por ejemplo, en este caso de este paciente, la parte de acá, de arriba, cuando uno le aprieta, se aplasta y la de abajo no. Obviamente hay una manera más objetiva de medir esto, que es la elastografía, ¿no? Es como siempre queda la subjetividad, es que le apretaste menos, le apretaste más. La elastografía con el ultrasonido permiten ver de manera objetiva cuántos kilos se le pusieron al paciente y medir cuánto se contrajo. Entonces viene a ser comprobar científicamente lo que decían Travel y Simon desde los 80s. El músculo está duro, pero puedes medirlo de una manera objetiva. Y luego ya en el 2011 empezó a funcionar la electromiografía de superficie. La ventaja de la electromiografía de superficie es que es sin agujas y es muy sensible. Se decía que no aparecía nada en la electromiografía, pero en la electromiografía de superficie sí aparece lo que se llama un ruido. Entonces tú puedes poner los electrodos y ves que hay un ruido ahí donde están los puntos gatillo. Ahora hay estas ondas, así que esta que tengo relativamente económica es exclusiva para musculoesquelético y se manda la imagen a un iPad. Entonces en el consultorio es maravilloso porque ahí lo haces. Yo sé que la exploración física es súper importante, de hecho esto es agregado a la exploración porque incluso tú pones la sonda donde al paciente le duele, donde tú sentiste el dolor, ahí pones la sonda. Y no nada más tú, sino que el paciente ve su punto gatillo. Es bien interesante porque el paciente se siente con más confianza de que no le estás echando cuento, ¿no? La elastografía, yo la verdad no sé qué tan accesible sea, pero si alguien quiere, digamos, una objetividad en la presión, está la elastografía y la electromiografía de superficie, como les comentaba, ¿no? ¿Cuál es la relación? Acuérdense que puntos gatillo es un punto gatillo, pero cuando ya son muchos se le conoce como síndrome de dolor miofacial.
¿Y cuál es su relación con otros síndromes, sobre todo con la fibromialgia? Hasta 1999, y esto viene en el libro de Travel y Simmons, el concepto son completamente diferentes. La fibromialgia es generalizada y de origen central, y el síndrome de dolor miofascial es de origen regional y es muy fácil de tratar. Entonces, hasta ahí a todo dar. Y en el mismo libro dice, cuando el síndrome de dolor miofascial se vuelve crónico, se vuelve generalizado, puede provocar alteraciones en las funciones autonómicas, trastornos en el sueño y una fibromialgia, ¿no? Dices, bueno, ok. Y luego ahí mismo también dicen que entre 2/3 partes y la totalidad de los pacientes con fibromialgia tienen puntos gatillo. Eso desde el 1999. Entonces, Schneider dice que hay una diferencia clara, que son cosas muy diferentes y que la fibromialgia es un trastorno neuroendocrino y que lo que tiene son puntos sensibles, tender points, y que no es lo mismo que los trigger points, ¿no? Eso fue en el 95. Yo la verdad no sé esto de neuroendocrino, se me hace medio raro porque no hay ninguna alteración en ningún examen que demuestre que haya un problema endocrinológico en lo que se conoce como fibromialgia. Normalmente la fibromialgia no tiene ningún estudio, digamos, positivo. En Gerwin, en el 2001 nos dice, bueno, puede haber una cronicidad del síndrome de dolor miofascial, pero no evolucionaría a una fibromialgia. En el 2002 dicen, bueno, puede ser que haya un rol entre la fibromialgia y el síndrome de dolor miofascial, y luego ya de plano en el 2008 los tender points están los famosos. ¿Cuál es la diferencia? Tender point, me duele la muñeca, ¿no? Y entonces acá dice, sí, pero también tiene puntos gatillo arriba, de hecho es muy factible que esté provocando. Aquí ya se van como gordo en tobogán en el 2009, y en el 2011 ya dicen, están asociados los puntos gatillo a los tender points. Prácticamente todos los pacientes que tienen fibromialgia tienen puntos gatillo, ¿no? Y si se fijan, aquí lo bueno es que nos estuvo platicando María Fernanda y Pedro Antonio del síndrome de dolor crónico. Estaba medio que si entre más de 3 a 6 meses, parece que ya después de 3 meses ya es un síndrome de dolor crónico, y entonces hay depresión, ansiedad, angustia, y lo que platicaron muy bien, hay trastornos en la transmisión, modulación y percepción del dolor. Todos esos cambios se van dando, y entonces hay disestesias, hay alodinia y hay otras cosas cuando ya un paciente tiene un síndrome de dolor crónico, que es un tema que ahorita vamos a ver, que son síndromes que se van sumando, ¿no? Los síndromes dolorosos suelen coincidir. No es que si yo tengo una hernia de disco, de hecho aquí viene, no es que si tenga una hernia de disco no voy a tener puntos gatillo o no voy a tener un síndrome doloroso crónico. Los síndromes se perpetúan, se suman. Las alteraciones del síndrome doloroso crónico es esa sensibilización periférica, puede el paciente tener alodinia y tal, ¿no? Y el manejo, que justamente no toco mucho el tema porque ahí es donde uno se apoyaría con los algiólogos, es para que ellos de alguna manera manejaran, disminuir o bloquear el dolor en todo ese sistema de percepción. Aquí Yanapia Afiati justamente da como ejemplo una hernia discal a nivel cervical, y dice, los síndromes, por ejemplo el dolor radicular, puede coincidir con puntos gatillo. Entonces empieza ese aspecto importante. Si tiene varios problemas el paciente, el corregir bien uno de ellos puede mejorar a los otros. Y obviamente se va resolviendo de problema en problema, porque si nosotros lo tratamos de ver como un todo, no avanzamos. Entonces, es ir paso a paso resolviendo cada problema. Por eso se sugiere un manejo sistemático y global. Esto yo creo que todos coincidimos, no hay forma de que no. También me ha tocado cosas raras. Me puse a buscar, no quise meterme mucho en esto, pero ustedes se meten a lo que es la inteligencia artificial y ahí les sale una bola de cosas, y puse así medicamentos que pueden causar dolor muscular. Y salió un listón. A mí me tocó un paciente que me llegó con un síndrome parecido al lupus, y realmente él me vino a ver porque le dolían sus talones, sus tendones de Aquiles.
y resulta que incluso salía con factores elevados de factor reumatoide y tal, pero es un hombre de 60 años con lupus, pues como que no, ¿verdad? Entonces a la hora de la historia estaba tomando estatinas. Y no encontré un lugar donde dijera tal porcentaje de pacientes que toman estatinas tienen, pero te dan como aproximados. También los bifosfonatos pueden dar dolor. En la lista salió teriparatida, clasta, todos ellos salieron, nada más que no saben, más o menos pudiera ser qué porcentaje, como que es un área interesante de estudio para saber qué tanto podría dar dolor lo que se está tomando el paciente. De ahí viene lo de la clínica y siempre preguntarles a los pacientes qué medicamentos están tomando. También hay que tomar en cuenta que si uno toma, por ejemplo, estatinas y además bifosfonatos, pues ya tienes tú cosas que se pueden mezclar y provocar dolor, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos pueden provocar dolor. El asunto no es que uno se los aprenda, pero que uno sepa qué puede pasar, que uno lo pregunte también y uno se mete a investigar. A ver, este paciente tiene un dolor que no está muy claro, tiene contracturas, tiene esto y lo otro, hay que investigar. Entonces, resumen, desde el diagnóstico clínico descrito en 1983, pues prácticamente ya no hay controversia, sobre todo del 2010 para acá. El que diga que no existen los puntos gatillo es que está como 14 años atrasado. Los puntos gatillo son demostrables, son medibles y cada vez más, digamos, de manera más exacta, ¿no? Esto sí, de veras, si se animan, agreguen el ultrasonido en su práctica clínica, ayuda mucho, a veces se lleva unas sorpresas, ¿no? Y también no solamente sirve para ver si hay puntos gatillo o no, sino si no hay otras cosas, o por ejemplo, si hay, aquí tienen un ultrasonido, ¿no? Pueden ustedes ver, es un estudio dinámico, les dicen al paciente que mueva, realmente aparte de todo es entretenido, pero da mucha información. También con respecto a la relación entre fibromialgia y síndrome de dolor miofacial, después del 2002, antes de eso como que se decía que eran completamente separados, pero si se fija una fibromialgia con un síndrome de dolor miofacial crónico prácticamente son indistinguibles, ¿no? Obviamente, ahorita como platicábamos, va a haber un manejo multidisciplinario, pero ambas se benefician si ustedes manejan los puntos gatillo. Parece que hay una predisposición genética y la teoría de la crisis energética explicaría. A veces nosotros decimos es un dolor de alguien que está deprimido o está angustiado o alguien que tuvo una pérdida o que tiene miedos, pero pareciera ser que el músculo es la vía, digamos el caminito que sigue la mente para provocar dolor. De alguna manera el dolor se vuelve real y lo pueden ustedes palpar y tocar, aunque tenga un antecedente que venga con problemas afectivos del paciente. Interesante, no se ha encontrado fibrosis, ya ni siquiera necesitas biopsias con el ultrasonido, no hay fibrosis en los puntos gatillo, ni hay inflamación. Acuérdense que pueden poner Doppler y no está aumentada la vascularidad de los puntos gatillo. El punto gatillo, acuérdense, se queda sin energía, se queda trabado, no tiene más vascularidad, no tiene fibrosis y bueno, por eso también los AINES no son tan efectivos también, porque no hay una inflamación, entonces hay que buscar otras alternativas y los AINES pues finalmente a largo plazo causan daño. Yo los he excluido en el manejo de estos pacientes. Conclusiones, entonces es una disfunción muscular, el músculo es muy protagonista, ya que están formados los puntos gatillos, no dependen del sistema nervioso central. Acuérdense que los puntos gatillo por definición provocan dolor a distancia. Si tengo yo un punto gatillo en el trapecio, a mí me puede doler la cabeza, el hombro o me puede doler la mano, y ese dolor neuropático, porque los pacientes dicen es que no me duele, pero está entumecido, está dormido, está hormigueos. No, pues sí te duele, según la nueva definición, claro que te duele, pero es un dolor neuropático. Entonces, si ustedes tienen dolores neuropáticos, busquen por ahí donde está el culpable y muchas veces va a estar ahí un punto gatillo, ¿no? El ultrasonido, no voy a dejar de decirlo, vale la pena, y consideren que cuando se agrega el síndrome de dolor crónico las cosas se empiezan a complicar. Hay que pensar también en fármacos, por ejemplo, lo que les decía,
si ustedes son pacientes que tienen un tendón doloroso y una pelotita ahí, usted le toma el ultrasonido, ahí sí va a haber inflamación y es factible que es porque está tomando estatinas y le causa un problema a nivel inmunológico. Y los síndromes dolorosos suelen coincidir, por eso es que es muy importante ese enfoque multidisciplinario, para que de alguna manera nosotros tomemos la batuta con los puntos gatillo. Creo que nos toca a nosotros. Alguna plática que oí en el colegio decía, no, esos no existen y mándelos al psiquiatra. El psiquiatra a lo mejor va a hacer que ya no te importe que te duela, pero no le va a quitar los puntos gatillo, porque pues, igual no sabe ni qué es eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar nosotros la batuta, es decir, somos cirujanos de músculo esquelético, atendamos el músculo y ya sabemos que si nosotros no vamos a darle la terapia al paciente, porque realmente nosotros no hacemos eso, pero sí tenemos que saber que el paciente requiere que haya ese manejo conjunto con terapia, con fisioterapia, con algología y tal. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues pasamos a la sección de preguntas. Respuestas, pero antes yo quisiera ceder la palabra al doctor Octavio Sierra Martínez. Es realmente un honor tenerlo acá junto con Pedro Antonio. Te digo, Enrique, desafortunadamente no pude contactarlo, pero me gustaría que nos dijera unas palabras, que nos platicara un poquito cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu digamos, conclusión a lo largo de estos años. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco al doctor Marco la invitación para estar presente en esta reunión. Bueno, yo brevemente solamente quisiera hacer algunos comentarios muy breves, algunos de tipo filosófico. Si habláramos un poquito de lo que los grandes autores han mencionado del dolor, que ya se mencionó anteriormente, podríamos decir que el dolor es el auténtico motor de la vida. Eso lo dijo Arturo Schopenhauer. Él tuvo patologías durante toda su vida y él consideraba que era el auténtico motor de la vida. Y Cicerón, mucho más antiguo, ¿verdad?, de los clásicos, decía que el mayor placer era la ausencia del dolor. ¿Más cerca? Perdón. Sí. Yo quisiera comentar que al término de la especialidad de ortopedia, estoy hablándoles de los años 80, en el Hospital General de México tuve la suerte de que el doctor Pedro Bravo me invitara a participar y formar parte, en conjunto con el doctor Chicharro, del equipo para tratar de generar un comité para tratar los problemas de dolor. Por supuesto, les estoy hablando de hace más de 40 años y obviamente la investigación era muy diferente a la que está viendo ahora. Sin embargo, esto fue toda una aventura. Realmente fue muy apasionante, ya que nos pusimos a trabajar en cómo manejar el dolor y cómo ir investigando las situaciones que se daban con los dolores del sistema musculoesquelético. Como se ha mencionado, pues el dolor varía y tiene orígenes muy particulares relacionados con su bioquímica, su fisiología, etc. Sin embargo, en nuestro cuerpo, cada articulación, cada inserción muscular, cada entesis, va a provocar en un determinado momento inflamación si es que se traumatiza, si es que sufre un cambio biomecánico o incluso de tipo hormonal, y esto va a producir dolor. Entonces esto fue muy importante y empezamos a estudiar en conjunto, a hacer pláticas y analizar en conjunto qué es lo que pasaba con el dolor. En el colegio, pues obviamente nos permitió trabajar, hacer sesiones, reuniones que fueron muy gratificantes, y además pensando no solamente en el ortopedista, porque el médico general atiende más del 70% de los padecimientos ortopédicos, porque una lumbalgia, si nosotros quisiéramos atenderlas todas, no podríamos
más que atender eso. Entonces decidimos trabajar con médicos generales y gracias a eso pudimos, recorriendo todo el país, hacer pláticas para hablarles de lo que era el dolor en las diferentes articulaciones. Por supuesto, comentando la importancia de la exploración física, del interrogatorio correcto para ubicar perfectamente lo que el paciente nos quiere decir, cómo nos está manifestando el dolor, porque este es otro problema. El paciente manifiesta el dolor de infinidad de formas y tenemos que tener muy claro qué es lo que el paciente nos quiere decir. Y también saber la situación psicosocial que está viviendo, porque muchas veces, como también ya se mencionó, hay cuestiones emocionales o de problemas físicos y sociales que pueden provocar la molestia. Entonces esto fue muy importante y durante más de 20 años logramos difundir los temas de dolor en el país, por lo tanto estoy muy agradecido al doctor Bravo. Ya posteriormente pues se fue perdiendo un poco esto y qué bueno que lo retoma Marco, porque esto puede hacer que se analice profundamente lo que es el dolor en nuestra especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra. Bueno, preguntas del auditorio. Dice para el doctor Bravo Bernabé, si puedes platicarnos un poquito del dolor nociplástico, explicarlo con sus palabras y darnos un ejemplo. Le pregunta Vanessa Orozco. Bueno, las clasificaciones de cómo se denomina un dolor nociplástico es una combinación de dos dolores. Y uno de los aspectos importantes es que, afortunadamente, entre comillas digo yo, porque yo muchas veces peleé que el problema del dolor no es un problema de un especialista, no es un problema de un algólogo, es un problema del paciente y es un problema de todos los médicos. Todos los médicos deben de tratar de hacer un diagnóstico preciso y en el momento en que el paciente tiene un problema agudo, siente que lo trata adecuadamente, no con fármacos, porque esta es otra de las cosas. La escalera analgésica que tiene la Organización Mundial de la Salud no toma en cuenta de que hay una parte, el músculo esquelético sobre todo, que hay una forma no farmacológica, que es el reposo, que es el calor, que es el frío, que es el ejercicio, que es las prótesis o las órtesis que se usan para los pacientes, sin necesidad de que sea una farmacia la que haga el tratamiento. Ahora, uno de los aspectos que también es muy importante, por lo cual nosotros empezamos con el Comité del Dolor, es que en una reunión que tuvimos con la Academia Americana de Ortopedia Quirúrgica, se presentó un trabajo que había 60,000 pacientes muertos por causa de un antiinflamatorio que no se controlaba adecuadamente y que desgraciadamente en México se sigue dando, pero en una forma completita. Y si es que nosotros analizamos con el tiempo, así como dicen, el paracetamol es muy poco agresivo, pero si te pasas de 4 gramos, se echa el hígado. Entonces, uno de los aspectos importantes es que lean ustedes un libro de un doctor, Peter Gotche, que es de Dinamarca, y él dice, medicamentos que matan y crimen organizado, porque la industria químico-farmacéutica, desgraciadamente hay productos que en otros países del primer mundo ya no los usan y nosotros los seguimos usando. Y los países menos desarrollados que nosotros los tienen como un concepto de que se tiene que acabar la medicina que produzca el laboratorio para que no queden ellos con una rémora de producción. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos, porque es lo que dice Octavio, con la participación de los tres, teníamos participación y fuimos a toda la República Mexicana, no a promover medicamentos, sino a promover técnicas de estudio y tratamiento que no fuera farmacológico todo, para el tratamiento de pacientes que tienen dolor. Y fuimos a Centroamérica, fuimos a Sudamérica, y más implantamos un comité de dolor en la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Presentamos también con muchas veces controversias con nuestros amigos de España, porque teníamos el intercambio de su congreso y el nuestro, y presentamos trabajos de dolor. Entonces,
Esto del dolor de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, que ahora es Colegio Mexicano de Ortopedia, definitivamente fue proyectado a nivel internacional. Y quiero yo felicitar a los médicos algiólogos, porque definitivamente ellos profundizan mucho en un tema para llegar en muchas ocasiones a que los cannabinoides, que ya se usaban aquí desde hace mucho tiempo, o sea que eso no es una cosa nueva. Los pacientes o Sí. las personas que usan la marihuana o los cannabis en una forma regular lo usan porque les da sueño, duermen mejor, están menos angustiados. Es más, yo puedo decir que una de las formas de cannabinoides, y es el otro día acompañé a mi hija, lo usa para sus perros, para que estén sedados, estén tranquilos. Y nosotros sabemos que lo que le pasa a los animales, le puede pasar a los animales que no somos tan superiores como presumimos. Entonces, la realidad es que se puede utilizar en todos los pacientes. Ahora, yo los felicito, en muchas ocasiones tuve discusión con los médicos algiólogos de decir esto, de que el dolor no pertenece a nadie, porque en el momento en que se hacen los consejos, siente que uno dice, a ver, ¿tú estás certificado en el consejo de dolor? ¿No? Entonces te vamos a demandar. Entonces ese es el problema. El problema de la medicina es que hay una respuesta muchas veces también del paciente que sufre porque le quita ya la responsabilidad al médico y le quita la confianza. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta del auditorio? ¿Todo bien? Hay una pregunta aquí para la... Bueno, nos preguntan que yo creo que para María Fernanda, porque pregunta que si tienes alguna opinión acerca de la analgesia por vía nasal en emergencias. A ver, yo creo que cuando buscamos estrategias o vías de administración, siempre tratamos de, sobre todo en los pacientes que tienen dolor episódico, pues cuando me refiero a dolor episódico me estoy refiriendo a dolor incidental o dolor irruptivo, estas llamadas crisis de dolor, ¿sí? Tenemos un paciente con un dolor basal, las 24 horas del día, pero pueden aparecer estas crisis. En estos momentos de crisis necesitamos algo que actúe de forma rápida. No me puedo dar el lujo de dar un medicamento que tarde 1 hora en iniciar su acción. La farmacocinética aquí sí va a estar importante que la tengamos en cuenta. Y las vías de administración, en cierto modo, nos pueden ayudar a acortar estos inicios de acción. Entonces, la vía intranasal, en ciertos casos, puede acelerar ese proceso de absorción y hacer que actúe de una forma mucho más rápida ciertos medicamentos. Es el caso, y esto se ha publicado en algunas de algunos fármacos, podemos hablar de algunos opioides, que quizá en México no los tenemos, la ketamina, por ejemplo, que también la ketamina es antagonista de los receptores NMDA, que ha mostrado, acuérdense que el glutamato es para nosotros importantísimo en el tema del dolor. El glutamato es el que hace que me duele, queremos bloquear el glutamato, queremos bloquear estos receptores. La ketamina puede ser una de estas estrategias, y a nivel intranasal pues existen ciertos estudios que nos han mostrado que el inicio de acción puede ser un poco más rápido, pero claro está, el tema a veces es la disponibilidad y el acceso que podamos tener a estos fármacos. Hoy estamos en una situación crítica en algunos de nuestros países latinoamericanos, en donde hay un desabasto de medicamentos y en donde pues tenemos que a veces actuar pues con lo que tenemos disponible, a veces con las uñas, ¿no? Y pues qué más quisiéramos que poder acceder a esto. Hay otras estrategias, por ejemplo, viniendo al tema de las medicinas basadas en cannabinoides o el cannabis medicinal, en donde se están desarrollando también este tipo de métodos de administración por vía intranasal, que también lo que buscan es eso, ¿no? Que el inicio de acción sea rápido. El doctor decía ahorita la vía fumada o inhalada del cannabis o de la marihuana, sí lo utilizamos en la práctica clínica en Canadá, por ejemplo, en ciertos casos con dispositivos médicos especiales que se conocen como inhaladores o vaporizadores. Pero digamos que esto no está aprobado en países latinoamericanos. Los países latinoamericanos que han aprobado el uso del cannabis solo lo han aprobado por vía oral, a través de los extractos o los aceites, las cápsulas,
y no por vía inhalada a través de la flor seca que se fuma, que en casos como el dolor episódico, este dolor incidental o irruptivo, que es una crisis, es muy útil porque actúa muy rápido. En 10 minutos ustedes tienen un efecto. Y eso es lo que buscan ciertas vías de administración, como es el caso de la vía intranasal. Muy bien. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Sí, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya es muy tarde, así es que hay varias preguntas más, pero ya lo veremos en otra ocasión. Los esperamos en abril en el Congreso, ahí vamos a resolver las que no respondimos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches, doctor Villanueva, grupo de panelistas. Gracias por llevarnos en este mundo fascinante de lo que es el dolor, que es algo tan subjetivo, que algo que no lo podemos palpar, no lo podemos medir, como nosotros los ortopedistas estamos tan acostumbrados a ver una radiografía, ver la lesión, ver la fractura expuesta, como usted lo dijo, pero que es tan intangible, pero es real. Y lo que sí es cierto es que el dolor no es un castigo divino. El dolor nos está diciendo hay algo y tenemos que buscarlo para saber hacia dónde vamos. Y pues muchísimas gracias. Nos llenaron la cabeza de muchas cosas, de dudas, de reafirmar conocimientos. En verdad, un excelente módulo. Felicidades. Y en nombre de nuestro presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, el doctor Guillermo García Pinto, les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Buenas noches.